Padre don Gonzalo Núñez, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, señor don Juan Manuel Rueda Cebada, pregonero de las Glorias de 2015, señor don José Luis Cardoso Macías, autor del cartel anunciador de las Glorias de 2015, señores hermanos mayores de las Hermandades y Cofradías de la ciudad de San Fernando, cofrades y amigos todos. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando quiero agradecerle su asistencia esta tarde a esta capilla del Colegio de Nuestra Señora del Carmen de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, que hoy nos acoge, y donde vamos a proceder a descubrir el cartel que a partir de hoy anunciará la llegada del tiempo de las Hermandades de Gloria, para que después el pregonero de este año pronuncie la exaltación de nuestras hermandades letíficas. Con fecha 18 de diciembre de 2014, la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando, en la sede de este organismo, se reunió para tratar, entre otros puntos, el de la forma y autoría del cartel anunciador de las Hermandades de Gloria de 2015. Examinadas las propuestas planteadas, se acordó que el mismo consistiese en la reproducción de una fotografía del fotógrafo y cofrade don José Luis Cardoso Macías, quien, comunicado dicho nombramiento, procedió a su aceptación. José Luis Cardoso Macías es florista y fotógrafo en sus empresas Floristería y Fotografía Real. Casado y con una hija, forma parte de las hermandades de Afligidos, San José y Santo Entierro. Es fundador de la Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños, FOCOIS, donde ha sido vicepresidente hasta finales del año pasado. Entre las fotografías suyas que se han visto reflejadas en los carteles editados por hermandades o entidades, cabe citar las siguientes: cartel del Cristo del Amor, del año 2009, carteles de El Varal, años 2011 y 2012, cartel María Auxiliadora, año 2013, cartel del Santo Patrón de Chiclana, año 2014, cartel Virgen de los Ángeles, año 2014, cartel de la Venera, de este año, cartel del Café Bar La Ceraría, de este año 2015, y cartel de María Auxiliadora, de la Parroquia de San Marcos, de este mismo año. Asimismo, cabe mencionar sus publicaciones en distintos boletines de las hermandades isleñas y su colaboración con la web Cofrade Isla Pasión, con San Fernando Información o con la realización de la APP del Ayuntamiento de San Fernando de 2015. Asimismo, ha sido merecedor de distintos premios en concursos de fotografía no cofrade. A continuación, ruego al reverendo Padre don Gonzalo Núñez y al autor del cartel, don José Luis Cardoso Macías, que procedan a descubrir el cartel anunciador de las Glorias de 2015. Al autor del cartel de un pequeño sello. Reverendo Padre Gonzalo, Juan Manuel Rueda, José Luis, nuestro autor del cartel, Rafael, presentador del pregonero, hermanos mayores, cofrades y amigos todos. En primer lugar, reiterar el agradecimiento que ha expresado antes Pilar a todos vosotros por estar presentes esta tarde a la hora de descubrir el cartel anunciador de la Gloria y para escuchar el seguro que magnífico pregón que Juanma nos va a ofrecer dentro de unos instantes. Yo quiero felicitar públicamente a José Luis por la extraordinaria fotografía que nos ha ofrecido para que fuese el cartel anunciador de la Gloria de este año 2015. Como siempre hago, también quiero agradecerle por favor, no solo a él, sino al resto de los fotógrafos cofrades que hermandad tras hermandad van durante todo el año persiguiendo esa instantánea, ese momento y ese detalle
que sin duda contribuyen también a realzar esa labor evangelizadora que llevan a cabo las hermandades y cofradías. Y como muestra, pues queremos ofrecerle un obsequio que consiste en esta reproducción del cartel que desde ya anuncia la gloria de San Francisco. En la reunión de la Junta Permanente citada anteriormente, de fecha 18 de diciembre de 2014, se acordó asimismo, tras votación realizada entre las propuestas planteadas, que la persona que tuviera a su cargo pronunciar el pregón de las glorias de 2015 fuese el cofrade don Juan Manuel Rueda Cebada, quien, comunicada su elección por el señor presidente del Consejo, procedió a su aceptación. Don Juan Manuel Rueda Cebada será presentado por el hermano mayor de la devota y venerable hermandad y esclavitud del bendito patriarca señor San José, don Rafael Rueda Cebada, a quien cedo la palabra a continuación. Don Gonzalo Muñoz del Castillo, señor presidente y miembros de la Junta Permanente del Consejo Local, Hermandades y Cofradías, hermanos mayores e integrantes de las juntas de gobierno, grupos jóvenes y demás miembros de las hermandades de gloria y penitencia de nuestra ciudad, cofrades y amigos todos. Una vez más, la semana más larga y esperada para la mayoría de los cofrades habita en la memoria de cada uno, paladeando aquellos momentos que en el recuerdo se reflejan en aún más perfección y belleza que en la realidad vivida. Durante la Semana Mayor, los cofrades de gloria esperamos en la retaguardia, viviendo intensamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pero a la vez anhelando la llegada de nuestro gran día, ya sea el día 1, el tercer sábado o el 24 de mayo, el domingo de Pentecostés, el 15 de agosto, el segundo sábado de septiembre o el 12 de octubre. Desde hace ya 5 años, el pregón de las glorias marca un punto de inflexión en el calendario del cofrade isleño, antesala del periodo letístico que se iniciará oficialmente cuando el próximo 1 de mayo el pregonero como tal y como actual fiscal de la esclavitud josefina proceda a abrir de par en par las puertas del primer templo isleño para que nuestro patrón, un año más, y ya van 14, navegue por las callejuelas blancas de su año. Y sin más prolegómenos, paso a exponeros una breve semblanza de nuestro pregonero, mi hermano mayor perpetuo y amigo, Juan Manuel Rueda Cebada, o Juanma, como todos lo conocemos. ¿Y qué os puedo decir yo de mi hermano mayor? Lo primero y principal, que ha sido y es mi referente en todas las facetas de mi vida, como estudiante, como profesional y como cofrade. Los 4 años que me lleva por delante siempre le han servido para marcar consciente o inconscientemente el mejor ejemplo a seguir. Ni que decir tiene que ese ejemplo viene inculcado por la excelente educación que ha recibido de nuestros padres. Toda una vida sería difícil para compensar y agradecer todo aquello que nos han dado y nos siguen dando. En su faceta profesional, nuestro pregonero es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz y desde el 13 de mayo del año 2004, profesor en dicha materia. Así, como profesor interino ha impartido docencia en Sevilla, Dos Hermanas, Armilla, en la provincia de Granada, Jerez de la Frontera, Las Cabezas de San Juan, Algeciras, San Pedro de Alcántara en la provincia de Málaga, Medina Sidonia y actualmente en el puerto de Santa María, concretamente en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Muñoz Seco. Estos cambios de destino nunca han sido impedimento o excusa para ejercer de forma impecable su labor como hermano mayor de la esclavitud de San José entre los años 2004 y 2013, siendo el máximo exponente de que más hace el que quiere que el que puede. Además de a su esclavitud de San José, también pertenece a la nómina de las Hermandades de la Divina Pastora y Desamparados de nuestra ciudad. Nuestro pregonero nació el 7 de febrero de 1979. Su primer contacto con las hermandades tuvo lugar con la Hermandad Afligido de nuestra ciudad, con la que salió por primera vez de Nazareno, y posteriormente en nuestra ciudad de adopción, concretamente en la Hermandad de Medinaceli y de Chiclana de la Frontera. Pero en el año 2000
todo cambió. A iniciativa del actual párroco de la Iglesia Mayor, un grupo de jóvenes se marcaron el propósito de sacar del olvido y potenciar el culto a nuestro patrón. Entre esos jóvenes se encontraba el actual pregonero, que desde entonces consagró su labor cofrade, casi de forma exclusiva, a revitalizar el culto del patrón San José. ¿Y de qué forma? La reorganización de la esclavitud de 1789, la consolidación de la procesión del 1 de mayo, la vuelta de San José al Corpus, la medalla de la ciudad, etc., son algunos de los principales hitos que han marcado su etapa como hermano mayor. Pero, como él mismo dice, todos estos logros, conseguidos con la colaboración indispensable de muchas personas, no sirven para la autocomplacencia, sino para continuar trabajando con humildad con nuestro santo patrón y extender su devoción entre todos los bilbaínos. En los Atriles, su experiencia se circunscribe a la presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando en el año 2010, el cartel del Besapié Magno con motivo del Año de la Fe en el año 2013 y el cartel del Corpus Christi de 2014. Como pregonero, esta es su primera experiencia y también, según su expreso deseo, que sea la última. A pesar de ello, estoy seguro de la excelente calidad del pregón que vamos a tener el honor de escuchar y disfrutar. Estimados cofrades, no quiero extenderme más ni robar más tiempo a nuestro pregonero. Ha llegado la hora, ha llegado el momento. La verdadera gloria ya está aquí. Comienza el pregón de la gloria del año jubilar teresiano. Tuyo es el atril, pregonero, hermano y amigo. La palma de la victoria ya la llevas en tu mano. Lo quiso la Virgen chiquita, viñera y reina del barrio. Por eso digo tu nombre al comienzo del pregón, qué mejor dedicatoria, rosario, valero, cruzón. Dignísimas autoridades aquí presentes, Reverendo Padre Gonzalo, amigo, señor Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, estimado Antonio Jesús Campos, ya pasó todo, Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores, representantes de hermandades y asociaciones, de gloria, de penitencias sacramentales, hermanos y amigos todos. Antes de imaginar siquiera, y de cruzarme el pensamiento la más remota idea de tener que alzar la voz y no evitar esta torpeza, y de decir lo que se siente pero sabiendo con certeza que por mucho que se quiere transmitir lo que uno piensa, jamás es suficiente gratitud la que se expresa ahora que tengo la suerte de poder juntar las letras que hilvanan tu santo nombre y decir a boca llena que en este primer pregón invoco y pido la venia a ti, mi santo patrón. Acabe esto como acabe, aún no sé de qué manera, puede que hasta en pesadilla de una tarde de primavera. Pero tú que tanto sabes de enseñar lo que se sueña, me imagino que lo harás como con Santa Teresa, y esos versos que al dictarse al alma tornan serena. Nada te turbe ni nada te espante. Quizá pensó entre sueños, quién sabe si al escuchar al ángel. Nada te turbe y nada te espante, a quererla como siempre y a mirar hacia adelante. Nada te turbe ni nada te espante, cuando le pongas el nombre como hace un buen padre. Nada te turbe ni nada te espante, a cogerlo entre tus brazos y ayudarlo para que ande. Nada te turbe ni nada te espante, cuando Simeón te diga lo que su madre ya sabe. Nada te turbe ni nada te espante, de la mano de Dios mismo la muerte nunca es un trance. Que nada me espante, rezó 1000 veces Teresa,
que al soñar con esta tierra pudo ver tu semblante, pudo ver a sus vecinos implorar con la certeza que nunca nada que han pedido ha quedado sin respuesta, que ni el mar ni la epidemia superaron tu fortaleza, que el rencor y la soberbia al final se dieron cuenta que tú estás por encima de todas esas miserias. Capitán de nuestro barco, timonel que nos enseñas a llegar siempre a la orilla tras luchar con la tormenta. Por eso mismo, Señor, pese a mucho que naciera, 500 años no son ni mucho menos frontera, ni tiempo para olvidar a la santa que quisiera pensar que hay un rincón donde el sol se mira y refleja, donde el cante tiene nombre de José para Marsella y donde su gente repite por siglos la cantinela que siempre el patrón San José consuela a la isla sus penas. Es para mí una alegría oír sonar el reloj. Veo transcurrida una hora de mi vida y me creo un poco más cerca de Dios. Tan certera como la flecha que eternamente abrasa de amor el corazón de la Santa de Ávila, son estas palabras suyas que perfectamente pueden resumir la ilusión, la fe y la esperanza de lo que está por venir, las vísperas de la gloria. ¿Acaso no son nuestras vidas unas vísperas constantes y siempre vigilantes al momento del tránsito a esa gloria que no sabemos cuándo nos alcanzará? Ahora que podemos tener la tentación de pensar que todo acaba de terminar una vez más, que los naranjos de la calle ancha van dejando de llorar caprichosamente su azar, que peleamos con nuestra memoria para retener ese instante tan hermoso como efímero de una Semana Santa que creemos archivada ya en el libro de la historia particular de cada cual, que quizá hemos dejado de llevar la cuenta de las horas contando con que ya habrá tiempo, cuando es el tiempo precisamente quien cíclicamente nos alcanza. Ahora es cuando hay que estar más alegres que nunca y atentos al sonido del reloj que ya marca las vísperas de nuestras glorias. Al sonido de la tierra al removerse cuando Santa Elena encuentre la Santa Cruz y María, en su mes por excelencia, vuelva a invocarse desde San Marcos como auxilio de los cristianos. Al sonido de piteros y tamboriles, de devoción rociera en torno a un pardo sin pecado salpicado de salitre y con olor a sapina y a romero. Al sonido de novena, de salve marinera y besos a una madre que baja a nuestra altura y que volverá a las callejuelas para rezar con su gente. Al sonido de un granao que al compás y siempre de frente cobija a la pastora que una vez más nos da la oportunidad de acompañarla para alcanzar el risco de su gloria. Al sonido inconfundible del trabajo y el tesón que resuena desde el alazán y que discretamente y sin llamar la atención verdaderamente están enalteciendo a la Virgen como reina de los ángeles y patrona de su barrio. Al son de nuestro particular otoño carmelitano, que tañe su anuncio de una punta a otra de nuestra isla, como aquella primera vez que su imagen peregrinó por esta tierra hace más de 300 años, cruzando ese camino real. Camino que ha ido marcando su historia, nuestra historia, al compás de gastadores y de tantas y tantas pisadas anónimas, removiendo la arena de la memoria para asentar nuestras devociones en cada uno de los rincones de esa conciencia colectiva de pueblo que está a punto de cumplir 250 gloriosos años. Al sonido, en definitiva, de 3 golpes en los oídos de un servidor que a menos de 7 días, por culpa de alguno de los aquí presentes, podrá abrir las puertas de la gloria un nuevo 1 de mayo en San Fernando, y que aquel que como buen artesano ha ido tallando mi fe a golpes de gubia hasta convencerme, lo mismo que a Santa Teresa, de que la paciencia todo la alcanza, colmará las vísperas de nuestras abuelas, inundando sus corazones de tanta esperanza como de lágrimas sus rostros, por creer estar soñando al ver ante ellas su imagen otro año más. Ahora, precisamente ahora, es cuando debemos creer estar un poco más cerca de la gloria de Dios. La madera es sagrada. La madera es el desastre del hombre y el triunfo del hombre.
Da muerte al hombre y lo salva. El mundo que conocemos está edificado sobre madera, el árbol sagrado, el árbol de la vida. Si creemos en la leyenda que menciona al rey Coelho, aliado de Constancio para evitar la guerra entre Bretaña y Roma, como padre de Santa Elena, y tomamos como ciertas estas palabras que he tomado yo atribuidas al monarca bretón, pudiera ser la más importante enseñanza que recibiera la emperatriz, el germen de esa extraordinaria piedad que se le reconoce a esta santa, titular de la más joven hermandad de Gloria Isleña, y a la que se le atribuye el hallazgo de ese árbol de la vida, la verdadera cruz con su verdor de esperanza prendido en un paso alegórico que curiosamente procesiona por las calles de San Fernando en torno al día que celebran su festividad nuestros hermanos ortodoxos, el 21 de mayo. Y es que Santa Elena, por su reconocida santidad, tanto para la Iglesia oriental como para los católicos, podemos decir que es un interesante ejemplo de alianza, de ecumenismo y, en mi opinión personal, de fortaleza en todos los sentidos. Con 77 años se lanzó a la peregrinación de los santos lugares y, en vez de vanagloriarse del hallazgo de la más preciada reliquia para la cristiandad, permaneció en Palestina durante años cuidando a enfermos, libertando a cautivos y dando alimento a los pobres. Dios no podía ver en Santa Elena otro sentimiento distinto a lo que proclamó la Santísima Madre de su Hijo en el canto del Magnificat: la humillación de su esclava, de toda una emperatriz y madre del emperador Constantino. Eso, en definitiva, no tiene otro nombre que el de la fe. Quizá no sea casualidad, como todo lo que tiene que ver con Dios, que esta hermandad viniera a constituirse definitivamente en el seno de la parroquia vaticana y castrense de San Francisco, el santo de Asís, que además de vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios, peregrinó incluso hasta Oriente, hasta Egipto, para intentar la conversión de los musulmanes. El pobrecillo de Asís, con el santo crucifijo en sus manos, al igual que la imagen de la venerada emperatriz, simbolizan hoy, en 2015, la fe en Jesucristo de toda una comunidad parroquial después de 250 años de historia entre nosotros. Patrona de la arqueología y de la conversión. Cuán necesitados de tu ejemplo y tus virtudes están esos fanáticos que a golpes de una supuesta fe están masacrando diariamente vidas inocentes y cualquier testimonio de civilización, todo lo que ellos no representan para el mundo. Gloriosa Santa Elena, arqueóloga de Dios bendito, qué grande fue que descubrieras la vera cruz de Cristo. Él es árbol de la vida y eternidad para los hijos de un Dios al que no olvidan, siendo víctimas de un sinsentido. Qué fácil parece ser dejar de ser civilizados, qué difícil comprender que en la fe justifiquemos asesinar solo por ser no musulmán, sino cristiano. Madre de emperador de tan grandes estados, obra en ellos la conversión de volver a ser humanos. Que tras esta sin razón y al fin tendernos la mano, convivamos de una vez y esta vez de corazón, sencillamente como hermanos. Que todo el mundo sea rociero. ¿Quién sino el Papa peregrino, San Juan Pablo II, iba a comprender mejor la esencia de la devoción rociera? ¿Quién sino el mismísimo Vicario de Cristo iba a convertirse en el mejor embajador mundial desde aquel 4 de junio de 1993 de una de las más hermosas formas de sentir, de expresar la fe y de hacer que este valle de lágrimas se torne, gracias al prodigio de la naturaleza que son las marismas de Doñana, en bálsamo de quietud
y espejo donde reflejar la alegría de miles y miles de rocieros de saberse siempre cobijados en cada noche del camino de sus vidas por el manto estrellado de la que es reina, señora y mediadora. Que todo el mundo sea rociero. La isla, como en todo lo que tiene que ver con el movimiento en torno a las hermandades y cofradías, no podía quedarse atrás ni hacer oídos sordos a la llamada del Santo Padre. De esta manera, las distintas asociaciones rocieras que desde mediados de los 80 del siglo XX existían en San Fernando, a finales de esta década comienzan a actuar en la práctica como una sola entidad e inician ese importante camino, no exento de dificultades, del reconocimiento religioso legal. Cada hermandad filial tiene su esencia e idiosincrasia a la hora de exteriorizar esta devoción universal. Y desde sus comienzos, como no podía ser de otra manera, en nuestra isla estará íntimamente unida a la mar, encontrando en un principio abrigo en la parroquia de la Casería, la de la Inmaculada Concepción, para emprender un nuevo camino hacia otro extremo de la ciudad, la parroquia de la Sagrada Familia, de nuestro popular barrio de la Bazán, que se convertirá en su definitiva sede canónica cuando es erigida como hermandad en 1999 y hace ya casi una década, en 2006, como filial de la matriz de Almonte. Que todo el mundo sea rociero. Os aseguro que a este torpe pregonero también llegó, aunque fuera de refilón, esta contundente exhortación apostólica. Para ser más precisos, llegó puerta con puerta. Porque, volviendo a esa personalidad e idiosincrasia de la que les hablaba antes, a ver qué hermandad rociera andaluza puede presumir de haber tenido durante estos últimos años a un hermano mayor, gallego de nacimiento y cañailla de adopción, al que fuera mi vecino Alejandro López Corrales. Yo pude ver como en la calle San Juan Bautista, poco más abajo de nuestro bloque de vivienda, germinaba una de esas entidades abanderadas de la devoción rociera isleña, cuya sede estaba coronada por una imagen de forja de la Reina de las Marismas, que atesoro en mi memoria. Posteriormente, fui testigo durante años de la vida de hermandad cuando los rocieros nuevamente emigraron, siempre en el camino, a una de las esquinas de la calle Hermanos Lagarde a finales de la década de los 90 del siglo pasado. Que todo el mundo sea rociero. A veces me imagino a San Juan Pablo II repitiendo estas palabras, señalándome y diría que hasta regañándome bondadosamente desde su privilegiado sitial tan cerca de ella. Porque os reconozco que nunca he podido vivir de cerca la romería de Pentecostés, aunque sí sus últimas procesiones extraordinarias, que en verdad lo han sido y en todos los sentidos. Pero lo que sí he visto, desde que tengo uso de razón, y eso no me lo tiene que contar nadie, es la constancia y la lucha incansable desde sus comienzos hasta ahora, con mi admirado José Luis Cordero como hermano mayor, de esta hermandad filial, de cómo sus hermanos han sido capaces no de heredar una devoción de sus mayores, sino de lo más difícil, creer y hacer creer a sus mayores con ejemplo y perseverancia en esta manera de vivir la fe por mediación de la Madre de Dios. Porque la isla de los Esteros también quiso ser morada, de esa reina de los cielos y en Almonte coronada. De la casería Bazán, Cañailla, Rociero, fue ese primer peregrinar buscando casa y sosiego. En la Sagrada Familia encontraste el consuelo del gran poder de Cristo y el amor de un barrio entero. Carreta de sal y romero, donde el patrón es vigía para llevaros al puerto al compás de Ave María de un Pentecostés eterno. Porque caíste y te alzaste como ese Cristo flamenco, porque tú no te venciste por angustias y lamentos, porque hiciste la promesa de besar suelo almonteño como hizo el mismo Papa, ejemplo de rocieros, por anclar tu sin pecado por sevillanas y rezos, siempre en ese santuario de plegarias y de sueños. Solo me queda decirte, ole tú por lo que eres, ole tú, rociero isleño.
la vecina más antigua del barrio. Mi infancia transcurrió correteando la frontera sentimental que reparte la historia de dos barrios, la Pastora y el Cristo. Aquí trataba que mi tiempo también se repartiera por igual entre el Colegio Quintanilla, los juegos en la calle, las catequesis en la capilla del Cristo Viejo cada sábado por la mañana y la sesión infantil del Cine Almirante. Lógicamente, equilibrar la balanza resultaba bastante difícil. Pero llegaba tu tiempo, Pastora, te hacías presente y siempre ponías todo en su sitio. Tu imagen, gracias a la continuada sensibilidad fotográfica de Juanjo Romero, año tras año aparecía por todo el rosario de tiendas de la calle San Rafael, algunas ya desaparecidas, o en los zaguanes de las antiguas casas sentada, saludando o recibiendo a todo aquel que pasaba y cruzaba su mirada con la tuya, siempre llena de confianza y dulzura, como las de aquellas abuelas que al caer el sol tomaban su sillita de Enea y convertían las calles en el mejor patio de vecinos. Y es que mis primeros recuerdos de ti me llevan a finales de la década de los 80 del siglo pasado, observándote con curiosidad en la entrada o en los escaparates de algún comercio de mi barrio. Eso sucedía cuando por un momento conseguía evadirme de los juegos en aquellos veranos de la infancia que a esa edad a todos nos parecían eternos. Esa estampa, esos carteles, me detenían en seco y me llamaban la atención por dos motivos principales. El primero, porque entonces no saturaban la ciudad en tal número que casi llegan a dejar de cumplir precisamente esa función. El segundo, porque a diferencia del 99% de aquellos voceros, no anunciaba la Semana Santa o alguna de sus 7 jornadas en particular, sino una fecha, un día, 15 de agosto en San Fernando, con todo lo que al cabo de los años, exactamente en 1993, y revirando la esquina de las Carmelitas con la calle Colón, aquí precisamente, tomaría conciencia de lo que envuelve y significa para tantas y tantas almas. Una gloria, un barrio y su pastor. ¿Y cómo no iba a ser en uno de esos patios donde la reina y emperatriz sembrara junto a hierbabuena y jazmines el más hermoso arriate de devoción? ¿Acaso pensáis que ella iba a preferir aquel castillo, aunque muy cerca estuviera y casi pudiera ver con solo asomarse a la casa puerta? Al cabo de los años, la abuela, la madre y la vecina más antigua del barrio solo quiso mudar su sitio, su patio y su capilla de la mano y junto a aquellos hijos que soñaron, como Fray Isidoro, tenerla siempre en lo más alto de una casa a su medida, si es que se puede acotar, señora, el amor que se te tiene. Y a falta de un patio, 2. Uno eternamente abierto como los brazos del buen pastor y al abrigo de esa morera de sentimientos, alguna vez encontrados, pero que al final encuentran la medida en la balanza del coronel, que en lo más alto de la azotea y con solo un suspiro de tu nombre vira voluntades y señala el mejor sentido de nuestras intenciones. El otro, más adentro y con tu retrato en lo más alto, es el patio en el que se arremolinan los nervios y las voces de un coro poco antes de que la campana repique la solemnidad de tu asunción o cuando te cantemos como reina coronada de todos los santos. Un patio, en fin, donde nunca una convida o una merienda con chocolate han tenido mejores propósitos de querer al hermano como a uno mismo. Porque al contrario de lo que a veces pueda parecer, cada capítulo del libro de la historia de nuestras hermandades es la proyección del espíritu de los hermanos que lo han vivido en lo bueno y en lo menos bueno. Me consta que el espíritu de generaciones y generaciones de pastoreños ha sido tomar como suya la frase evangélica en la que el pastor de la Grey, el que, como dice el Papa Francisco, de verdad huele como su rebaño, proclamaba: quien quiera ser grande entre todos, que sea como el menor, y el que dirige como el que sirve. Pero sabes, pastora,
que yo no te merezco. Anda tú más tiempo buscándome y yo en mis cosas que teniéndome cerquita en tu religión. Sabes, pastora, que muchos solo te escuchamos cuando por tres golpes, por 3 veces, nos llamas con tu callao. Es entonces cuando nos dejamos ver, aunque sea por unas horas. Sabes, pastora, que coronarte de verdadero amor no es aparecer un 15 de agosto llamando tu atención y mirándonos a nosotros mismos, sino parecer no estar a los ojos de los que te rodean. Y sabes, pastora, que nuestra devoción debemos cincelarla a golpes de fe y no a golpes de pecho que rápidamente se desinflen y que no vuelven a sentirte ni a verte siquiera. Pero hemos aprendido, pastora, que por encima de ese corto entendimiento de los hombres que nada tiene que ver con la justicia divina, esa que sí se decretará sobre nosotros al final de los tiempos, poniendo además por delante toda la humildad escrita en ese título franciscano, que en este valle, siempre inundado de más lágrimas de las que quisiéramos haber visto derramar por las mejillas de nuestra historia, todos somos pasajera existencia, obligada en el último aliento a soltar todo lastre de bienes y propiedades si es que verdaderamente queremos agarrar ese callao de resplandores, alcanzar el último escalón y revestirnos de paz y bien, contemplándote eternamente. Paz y bien por Fray Isidoro, cuando tuvo el privilegio de soñar en el trascoro con los perfiles más regios y con el verde de tus ojos. Paz y bien por el beato, que de ronda hasta los puertos, con la cruz en una mano y tu nombre en cada rezo, logró reunir un rebaño de devotos catraqueños. Paz y bien para los hermanos de la pastora de siempre, los que no te dan de lado y que saben ir de frente, dentro y fuera de tu paso, pastora, esos sí son tus valientes. Paz y bien por doña Elvira García Cantalejo. Paz y bien por nuestro hermano don Alfonso Berraquero, que te ha ofrecido en vida, hasta gastarse los dedos, un arte hecho de caricia por tu cara, por tus manos y por tu pelo. Paz y bien a los pastores que clamaron en atriles, en altares y en sermones, la verdad nos hace libres de alma limpia de rencores, que por mucho que te afliges y la pena te desborde, sabe Dios todo lo que escribe y enmendarnos los renglones. Paz y bien porque es real tu hermandad, pastora mía. Tan verdad como real son los versos que escribía a la luz primaveral de aquel patio de Sevilla el poeta del cantar La saeta a un Cristo vivo, al decir que el hoy está abierto, como el mañana al infinito, que tu pasado no está muerto, pastora, ni está el mañana ni el ayer escrito. La isla del Carmen. A veces tengo la sensación de que la vida es un gran puzzle donde el tiempo va encajando sin prisa las piezas de nuestros recuerdos, de nuestros sentimientos. Quizás por eso oímos que muchos ven en el instante postrero esperado, o desgraciadamente sin esperarlo, pero de manera perfectamente hilvanada, el rompecabezas de sus vidas, de su tiempo, como si entonces todo tuviera un sentido al paso del zaguán, donde quizás San Pedro Apóstol, cual sacristán celestial, remueva sus llaves al ponerse en pie y nos entreabra las puertas, esperemos, que de la gloria. También el tiempo me ha ido ayudando a dar sentido y comprender, a veces no sin dificultad, que esta tierra y su gente, la gente de la isla, siempre ha estado y estará, pese a que no pocas veces nos empeñemos en lo contrario, teñida del añil de tus ojos, del suave aroma del salitre de tu capa inmaculada, que embriaga la rectitud de sus calles, y del pardo de tu escapulario que en mi niñez recuerdo revistiendo de tu hábito a tantas y tantas mujeres cañaillas, a tantas y tantas madres. Es el hábito de las promesas. Verdaderamente un recuerdo ya para este tiempo egoísta, donde no solamente se ve incomprensible, sino se vería incluso con indolencia ese hábito penitencial. Ese San Benito autoimpuesto que simboliza el tesón
la constancia y la certeza de que con la intercesión de la Virgen del Carmen seríamos dignos de alcanzar las promesas que siempre en el corazón de una madre se solicitan para el prójimo y no para uno mismo. Me causaba un profundo respeto y, aguantándome la curiosidad de la niñez, jamás me atreví a preguntar ni a mi madre, y mucho menos a ella, a nuestra vecina Maribel de la calle Doctor Cobos, el porqué de ese San Benito. Solamente iba sabiendo interpretar poco a poco los signos, como a la visita todos los viernes por la tarde a la iglesia del Carmen. Tengo grabado en la memoria aquel primer viernes de marzo, cuando, desembocando en la plaza de la iglesia, se me quedó grabada para siempre la estampa de otra hilera, de promesas por cumplir o de gratitud de personas que pacientemente guardaban su turno desde la puerta de la iglesia mayor hasta casi el fin almirante. Todo esto antes de seguir de la mano de mi madre nuestro camino calle Real arriba. De nuevo los signos y los colores, el morado y el marrón. Y en mi memoria guardo para siempre también el día que bajaba a prisa las escaleras desde el quinto hasta nuestra casa sin ese característico marrón carmelitano, pero sí revestida de una sonrisa en el rostro, el hábito que mejor le sentaba, el de la alegría viniera y gaditana, la librea con la que me empeño en recordarla para siempre, desde que hace ya casi 4 años se le abrieran las costuras de un corazón que todos los que seguimos queriéndola sabíamos que no le cabía en el pecho. Virgen del Carmen, es imposible darte la espalda, porque recuerdo cuando nuestro vecino Leonardo, viviendo aún en la barriada de Andalucía, nos contagiaba con ese ejemplo, con esa devoción a la patrona. Ven, mira, la Virgen del Carmen, yo me llamo así por ella. Me insistí una y otra vez la buena de Carmen, la vecina de enfrente del comercio de mis padres en la ya mencionada calle Hermanos Lagarde, señalando siempre orgullosa un retrato de la patrona en sepia, antes de regalarme y volver a mirarme, como al nieto adoptivo que creo que era para ella, los caramelos subus que tanto me gustaban. En origen, verdadera motivación personal de este rito semanal, todo hay que decirlo. Y es que para mí no podía ser de otra manera, puesto que era exactamente el mismo recibimiento que mi abuela materna, cada tarde de domingo, nada más cruzar la puerta de la casa, me hacía también mi abuela, que también se llamaba Carmen. ¿No sabes que hoy sale mi Virgen? Hoy, pero si es 12 de octubre. ¿Cuántos cañadillas nos habrán hecho también esta misma pregunta? Sí, tienes que verlas por las callejuelas. Bueno, a ver, porque el tiempo está regular. Paquita y su marido, vecino del número 3 de esta misma calle, jamás han faltado al sitio que le corresponde tras la capa de su Virgen. Espacio donde ni la costumbre ni las promesas entienden de órdenes de cortejo o de papeletas de sitio. Aquella tarde-noche de 1989, que acabó metida en agua por la curiosidad ante la sincera devoción de estas personas, fue la primera vez que junto a mi familia vi procesionar a la patrona. Y todo me resultaba curioso. Barquillas, macetones, banderolas de España o colchas que engalanaban las callejuelas, las humildes galas de un barrio de pescadores. Un paso de palio en pleno otoño, con militares en vez de penitentes, con vivas y piropos en vez de saetas. Una virgen con un niño en brazos en vez de un pañuelo en sus manos. Y por si esto fuera poco, con honores de capitán general, que como tal pasaba revista a la tropa y con varas de nardos, que desde entonces serán para este pregonero el indiscutible y verdadero aroma de la gloria. Justo una década después, varios amigos participaríamos de este sentimiento callejolero, engalanando para ella ese primer tramo de la calle Santa Gertrudis, con Manolo Fraga insistiéndonos inútilmente y al paso de la Virgen que los pétalos le cayeran siempre delante del paso y no encima del palio o en la candelería, señalando el frontal del antiguo respiradero que entonces, lo mismo que ahora, estaba presidido por esa pequeña imagen itinerante de San José. Quién sabe si una premonición del proyecto que al poco tiempo
emprenderíamos junto al patrón de la isla. Llevo 14 años ininterrumpidos acompañándote con mi hermandad cada 12 de octubre, 10 de ellos como hermano mayor. Serán 3 lustros el próximo 7 de junio también junto al Santísimo Sacramento y desde 2009, como debía de ser por justicia, con nuestro santo patrón dentro del cortejo eucarístico. 3 lustros también junto a mis hermanos josefinos participando de tu novena y con gratitud ofreciéndote en cada ramo el testimonio de cariño y respeto de nuestra corporación a la devoción mariana y cañailla por excelencia, devoción que simbólicamente compartimos desde el pasado mes de noviembre, cuando tuvimos el privilegio de recibir el santo escapulario carmelitano de argente o metal y quedar prendido en las manos del patrón San José. Porque quedó grabado a fuego en el alma de la villa la llegada a tu convento, madre. Gracias, don Luis de Ardila. Mil gracias por donarnos su imagen serena y bendita, la que arrastra con su capa de nácar y sal cañailla desde tiempo inmemorial las plegarias de esta isla por el camino de siempre, al alba de amanecida, entre cuentas de un rosario por calle Real arriba. ¿Qué puedo decirte, madre, que no se te haya proclamado? Que tu hermandad fue clave con más de 300 años para que tu grandeza brille en cada casa, en cada barco, en los pequeños candráis y hasta en los grandes despachos. Del Marqués de la Victoria a don Juan de Aguilar y Lozano, siempre de grata memoria, hermanos carmelitanos. Los que escribieron la historia con tu santo escapulario para hacerte capitana con tu bastón de mando, de las gentes de la mar, de sus risas y de sus llantos, porque eres todo en tu hermandad contando con sus hermanos, porque eres salve marinera en cada tarde de Corpus, porque eres brisa que consuela en tu novena de julio, también en las callejuelas, madre y vecina con orgullo. Eres visita al que reza, al augusto sacramento, siempre alcaldesa honoraria de aquel que se siente isleño. Tú eres Carmen de la isla, señora del firmamento. El rostro del patrón. El barrio de las Viñuelas, a medio camino entre nuestra calle Comedia y las callejuelas del Carmen, debía ser, a finales del siglo XVIII, una neoclásica rectitud de fachadas encaladas y cierros escalonados coronados por la espadaña del hospicio franciscano a pie del Camino Real y con el fondo de las marismas y pinares de la vecina villa de Chiclana. El maestro escultor carraqueño tenía el privilegio para los sentidos de despertar cada día envuelto en ese lienzo de matices y de luz que alcanzaba su culmen cuando entre los materiales en el taller del Real Arsenal de la Armada sentía y oía el susurro de la brisa de la bajamar mezclándose con el aroma del cedro, la caoba, el ciprés y los pigmentos naturales. Eran los fugaces momentos en los que gustaba recrearse José Tomás, sobre todo si coincidían con la ejecución de algunos de los no pocos encargos comprometidos con los priostes de las nuevas hermandades y cofradías que habían descubierto su virtuosismo, no solo para realizar mascarones en los navíos de su majestad, sino para tallar esculturas religiosas de gran unción sagrada, que conseguían mover, como pocas, a la devoción de los isleños de una villa, la de la isla de León, en plena expansión económica, demográfica y urbana. Orgullosísimo se sentía de su Cristo de la Expiración, entregado hacía poco a los padres franciscanos para su veneración en los oficios de la Semana Santa y de su Cristo yacente, dos rostros de un mismo Dios, el estertor final y la serenidad de lo que todo se ha consumado. La satisfacción llenaba el espíritu del artista cuando inesperadamente vuelven a plantearle un nuevo reto, una imagen del Padre de Jesús, de su Cristo expirante y del que yace como dormido para que que creemos en Él y creemos en su despertar, como afirmaba ante sus ilustres cofrades. El rostro del Padre de Jesús
que debía concentrar toda la expresión, puesto que sería una imagen para vestir lujosamente, como corresponde a la de un copatrón para la villa. Tenerlo muy presente. Existían los cofrades de la esclavitud. El rostro de un artesano, como lo era él, y el rostro, en definitiva, de un padre. Después de mucho reflexionar y rezar, como era costumbre en él, antes de comenzar a acariciar el cedro con la gubia, e inspirado por aquellos artistas genoveses y sevillanos que consideraba sus maestros, junto con la sabiduría y experiencia del anciano inglés Samuel Hope, llega a la determinación de que la mejor y más hermosa manera de resaltar la paternidad terrenal de San José, que debió ser modelo de virtudes para Jesús en su infancia y adolescencia, era sencillamente a través del parecido, evidenciando un parentesco que, aunque espiritual, fuera entendido como la transmisión de unos valores reflejados en la expresión y las facciones de su rostro, y que sería, y es, en definitiva, el espejo de nuestra alma. A buen seguro, el mensaje teresiano de los padres carmelitas isleños de un San José joven, fuerte, vigoroso y embarcado en la misión redentora de una activa paternidad junto a la Santísima Virgen, debió de convencer al maestro José Tomás de Cirartegui para, como le atribuyen los expertos, ejecutar esa imagen de nuestro santo patrón y titular de mi hermandad. El rostro del patrón. El rostro del patrón es el espejo del alma cañailla, de todos aquellos isleños que desde la existencia de esa conciencia, de esa identidad de pueblo, nos hemos visto reflejados en él. Desde los gestos suplicantes y a la vez confiados del cuadro de Rienmayer que perpetúa el voto a San José, con motivo de aquella epidemia de fiebre amarilla, hasta el brío y el carácter enérgico del doctor Peces Casas, que sacudía las conciencias de los isleños cuando el santo patrón requería de sus atenciones. Revuelo devocional del que es testigo el documento gráfico más antiguo que conocemos de San José, estrenando lujosos ropajes allá por los años 20 del siglo pasado. Es él el rostro de la constancia. Desde la nostalgia de sus antiguas camaristas, como doña Ana Gallego, que renueva su voto particular con el patrón cada 1 de mayo en pie, a las puertas de su casa de la calle General Serrano, sacando fuerza de donde ni ella misma sabe, y doña Ángeles Muñoz Cruzado. Desde ahí hasta los niños del patrón, los josefinos, como nos bautizaría hace ya casi 15 años Arturo Rivera en el Diario de Cádiz. Los niños de San José de nuestro hermano Juan Guerrero, el mismo que en noviembre del año 2000 nos mandó colocar por un instante cual maestro antiguo junto al patrón, recién ataviado en la sacristía para la función del voto, la número 200 para él y la primera para aquellos jóvenes. Nosotros, como sabéis, que tenemos esa mala costumbre de no darnos tiempo siquiera para una fotografía en los actos de la hermandad, sí tenemos esa primera instantánea junto a él, que es, para mí, la mejor, porque es, sin duda, el rostro de la ilusión. Desde el sentimiento de orgullo cuando los isleños anónimos se acercan simplemente para reconocer el trabajo, aunque os digo de corazón que jamás se hace con esa intención, y enorgullecerse ellos de su patrón, el de todos. Eso hasta las emociones contradictorias que desde la perspectiva de los años me hacen analizar con serenidad, con la serenidad que él nos inculca, los comportamientos y actitudes de los que han querido pasar, de los que estamos, gracias a Dios, pero no por ser imprescindibles, porque no lo somos nadie, de los que han retornado y a buen seguro volverán, y veremos también nacer junto al patrón. Es, en este caso, el rostro de la templanza y de la experiencia. Desde la memoria de lo vivido, luchado y conseguido, la hermandad y sus hermanos, el respeto hacia todo lo que él representa, su procesión de alabanzas, un barrio, una calle y una plaza con su nombre, el retorno al Corpus, la medalla de la ciudad, la dedicación de un templo más a su advocación, la llave de San Fernando. Desde ahí hasta lo mucho que queda por hacer, no cabe duda que es el rostro de la esperanza. Y cómo no,
desde la vida que se cuenta por los días que restan para tenerlo frente a frente, la vida a la que se agarran nuestros abuelos y abuelas de la residencia de San José, que ven, de eso estoy seguro, el rostro misericordioso del bendito patriarca en su padre Pedro, y él, la inocencia de una memoria gastada por la vida que irremediablemente regresa a una infancia anhelante de los cuidados de un padre. Desde ahí, hasta las ganas de vivir de mi amiga Chari, que ha sentido su presencia hasta en los peores momentos, en un gesto, en una mirada o hasta su reconfortante nombre grabado y leído en una bata blanca de hospital, porque así son las cosas de Dios, porque es su manera de decirnos que como Él también podemos ser el rostro de la vida, del amor y de la sincera amistad. Porque siempre está presente el patrono de la isla en la vida de su gente que le reza y que lo mira. Porque siempre estás presente, capitán de nuestra vida, de la iglesia desde el norte y timón de los cañaillos. Porque siempre estás presente en tu calle, en todo lo alto, donde Aurora lee tu nombre entre macetas de geranios. Porque siempre quiero verte levantando por derecho y al mecío de un flautín de compases marineros, mi patrón entre un sinfín de blancos pétalos del cielo. Porque siempre quiero verte atravesando con garbo San Cristóbal ya de vuelta, entre ofrendas y aplausos. Porque siempre está presente en el barrio que lo mima, Jorge Juan siempre de frente y al compás por alegrías. Porque solo quiero verte siendo rostro de la vida, sonriendo como siempre los vivas de Antonio Rivilla. Porque siempre quiero verte escuchándole los versos a nuestro hermano Santiago desde el balcón de los sueños. Porque siempre quiero verte todos los días del año, en tu altar, en cada misa, en cada ofrenda y en cada acto, con los mejores ropajes cosidos por esas manos. Porque yo no me imagino no poder un día encontrarlo y no ver más ese rostro con cada isleño que habla. Porque yo no me imagino, porque no te imaginamos, por los siglos de los siglos, sin ser patrón de San Fernando. Decía el gran Antonio Machado que el ser humano suele caer en el desprecio de todo lo que ignora o desconoce. Porque verdaderamente, como afirmaba otro destacado escritor francés, podemos encontrar tres tipos de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe y saber lo que no debiera saberse. Esa sabia afirmación con la que encabezo este epílogo del pregón, me vino a la mente cuando casualmente, posiblemente sin maldad y casi con toda seguridad por ignorancia, llegó a mis oídos el comentario, uno de tantos y que podía ir referido hacia cualquier hermandad de gloria en otras circunstancias, de un joven cofrade momentos antes de salir la procesión del Corpus y con el Señor ya expuesto en el altar, al decir que no comprendía qué pintaba San José en el Corpus. Posiblemente, junto a la falta de prudencia propia de la inmadurez y de la edad, mi primer pensamiento fue que precisamente lo que tenía poco sentido era la presencia de esa persona con esa actitud en aquel lugar y mucho menos en ese momento. Incluso yo, porque de esta anécdota hace ya varios años, pude cometer el error y cometí de caer en la tópica comparación cofrade, no él y tú más, propio de otros ámbitos sociales, sino el clásico entre los clásicos cofrades y la tuya todavía menos, es decir, por mi parte, saber mal lo que se sabe. Cofrades, hermanos y amigos, desde entonces hasta hoy, si tengo que destacar una actitud, un sentimiento o una experiencia aprendida a base de muchísimos errores durante los últimos 10 años como hermano mayor, o 15 en total, e ininterrumpidamente como miembro de una junta de gobierno, de una hermandad de gloria, es siempre el respeto al prójimo, con sus virtudes y sus defectos, con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de su forma de hacer las cosas y de expresarlas, en su forma de ser, en los cultos de su hermandad, en su procesión de alabanza o en su estación de penitencia, ya sea una cofradía
una corporación sacramental o bien de gloria. Porque los que verdaderamente sabemos y experimentamos el esfuerzo titánico y el desgaste que supone sacar adelante una hermandad los 365 días del año, tenemos el privilegio de desarrollar un reconfortante espíritu de empatía con el prójimo, la capacidad de saber que lo que vemos, mejor o peor, siempre es fruto del mismo esfuerzo, o incluso mayor que el que nos obligamos a hacer cada uno de nosotros diariamente en nuestra hermandad. Porque si hay que ser verdaderamente valiente de verdad, tener una gran capacidad de trabajo, una gran dosis de paciencia y no poca disposición a los demás para asumir una responsabilidad en una hermandad, con todo el respeto hacia una parte de vosotros, no digamos si tiene mérito en estos días enrolarse en una corporación gloriosa, donde la semilla del empeño, cimentado en la fe, suele tardar más en florecer y no digamos en madurar. No podía defraudar a aquellos que me conocéis bien. Por eso tengo que manifestar una vez más que ni hoy desde aquí, porque no es mi pretensión, pocas veces desde una columna literaria, no siempre desde un púlpito, menos aún desde la barra de un bar o en general desde la barrera que nos separa del compromiso de verdad, se conoce o se ayuda a conocer a nuestras hermandades y cofradías y aún menos a las hermandades de gloria. Cofrades, hermanos y amigos, sin caer en el pecado de la soberbia, el ejemplo es la mejor herramienta para que nos conozcan, o cuanto menos para atraer la atención de los demás hacia nuestras hermandades, hacia todas. Las hermandades de gloria no somos entidades de segunda o de tercera división. Señores, esto no es una liga de fútbol. Debemos aprender y enseñar a mirar más lo que nos iguala que lo que nos distingue. Siglos de historia, de patronazgos, de milagros, de votos solemnes, de novenas, de trigos, de devoción y de distinciones. Sí, de distinciones y privilegios, necesarios, merecidos y justificados, porque son símbolos que más allá de lo material, de lo circunstancial del momento y de quienes los protagonicen e impongan, significan para nosotros y para las generaciones futuras que al coronar, prender o rubricar estos signos en nuestros titulares, proclamamos nuestro amor sin límites y lo que representan como referente, como ejemplo y como guía desde la medalla de los méritos que queremos alcanzar hasta la llave que abre la fe de nuestros corazones, tanto aquí en este mundo como a la eternidad llegada a nuestra hora. Santa Teresa decía que quien no sirve para servir, no sirve para vivir. En esto, precisamente, es en lo que las hermandades de gloria hemos estado, estamos y estaremos siempre comprometidas a hacer. Colaborar cuanto sea menester, porque hay que ser humildes para recordar que los comienzos siempre son duros para todos. Y si es porque no lo hemos vivido de primera mano, ya se encargarán nuestros hermanos más veteranos de recordárnoslo y de bajarnos, si es necesario, del pedestal. De bien nacidos es ser agradecidos, pero debemos evitar, yo el primero, que la disposición del prójimo a tender la mano no se convierta en un abuso de su generosidad y a sus espaldas caer en la tentación de mirar por encima del hombro por el hecho de ser o de tener diferentes carismas. Porque la honestidad significa aconsejar y criticar constructivamente, frente a frente, a la cara y defendernos a nuestras espaldas, sean cuales sean nuestros apellidos corporativos. Las hermandades de gloria no somos una procesión o una romería más en un día cualquiera del año. Como decía hace poco tiempo un hermano josefino, cuando una gloria se echa a la calle, no queremos ser una procesión por el barrio, sino el barrio entero en procesión. Cada barrio o la ciudad entera. Son nuestra obligada carrera oficial, a cara descubierta, con alegría de encontrarnos con nosotros mismos, con la emoción de que aunque no seamos dignos de que entres en nuestras casas, Señor, abrimos nuestros zaguanes, casapuertas, cierros y balcones para que por intercesión de San José, de la Santísima Virgen o de la Emperatriz Santa Elena, tan solo una palabra tuya, expresada en la devoción que nos transmite cualquiera de nuestros sagrados titulares, bastará para ayudarnos a sanar las heridas del alma y mostrarte siempre nuestra gratitud. Porque las glorias nunca fueron la hermosa flor de un día, ni un momento pasajero y después melancolía. Las glorias nunca fueron el capricho de unos cuantos,
ni tampoco persiguieron ser más que otros tantos. Las glorias nunca fueron segundo plato de nada, que bien saben de alimento del que necesita el alma. Testigos son los siglos de todas estas palabras, del Carmen hasta el Castillo, historia viva que habla. Porque el tiempo de las glorias no lo mide el calendario, no cabe en nuestra memoria ni en cualquier itinerario. Porque es la vida misma, en este rincón cargado, de sabiduría no escrita en sus patios encalados, de atardeceres eternos y barcones asomados al azul de nuestro cielo, que a veces casi tocamos. Porque la isla es reflejo de lo que siempre esperamos, que es vivir la misma gloria. ¿A qué estamos esperando? He dicho.